Un hogar que busca a Dios. La familia no es una ocurrencia, es un diseño divino. No fue inventada por la cultura, ni por una tradición humana, ni por la necesidad social. Desde el principio Dios diseñó a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el primer espacio, escuche bien, donde se experimenta la identidad, el amor y el propósito. En el jardín del Edén, antes de que existiera una iglesia, un gobierno o una nación, Dios formó a una familia. Comenzó con un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Fue allí donde Adán y Eva aprendieron a vivir en obediencia, a amarse, a multiplicarse y a gobernar la tierra. Es decir, la familia no es un accidente del tiempo, sino un diseño mismo del Creador. Dios usa la familia. Es en la familia donde podemos moldear nuestro carácter. Es donde podemos transmitir la fe. Dios usa la familia para revelar su corazón pastoral. De hecho, Dios mismo en la Biblia una y otra vez se presenta como Padre. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Él pudo haber nacido solo, pudo haber aparecido como Juan el Bautista del desierto y pudo haber declarado: vengo de parte de Dios como el ungido. Sin embargo, Él vino en la forma humana como un bebé y nació en una familia. La Biblia nos dice que Él mismo, Jesús, aprendió obediencia. La familia, repito, es el núcleo fundamental de la sociedad y espacio donde se experimenta el amor, la identidad y el propósito. Por eso no debe sorprendernos, querida iglesia, que la familia está bajo ataque hoy en día. Y no me refiero a ataques físicos o externos, más bien me refiero a cosas que parecen pequeñas en la familia, pero que están quebrando hogares desde adentro. Divisiones constantes, peleas sin resolver, ofensas acumuladas con los años, falta de compromiso. Muchos están en casa, viven en el mismo techo, pero no están presentes. ¿Y qué podemos decir del distanciamiento emocional? Se convive, pero ya no se conecta. ¿Y qué podemos decir de las distracciones? La tecnología, el trabajo, el cansancio, todo eso compite por nuestra atención. Y hay algo más que no podemos ignorar, querida iglesia. La cultura de hoy no prepara a las familias para el compromiso, las prepara para el fracaso. Y no lo hace con pancartas, no lo hace con altavoces en las esquinas de las calles, lo hace de manera muy sutil, porque así trabaja nuestro enemigo que se llama Satanás. De manera muy sutil, disfrazada de entretenimiento, libertad o incluso hasta progreso, viene para atacar a la familia. Déjeme darle un ejemplo. Como pastor he tenido el privilegio de casar a muchas parejas. Y es una de las cosas que más disfruto hacer. Ver al novio y la novia siempre radiantes, llenos de sueños y alegría. Y le puedo asegurar algo, iglesia, hasta el día de hoy nadie me ha dicho en una ceremonia de matrimonio: mire, pastor, yo quiero casarme con mi media naranja y quiero vivir 7 años muy buenos con ella, tener 1 o 2 hijos y luego planeo engañarla. Nadie hasta el día de hoy me ha dicho: estoy planeando engañar a mi mujer. Y si alguien lo ha dicho, lo reprendemos aquí de una vez. ¿Dónde está la Biblia? Nadie planea fracasar en la familia. Sin embargo, las familias están quebradas desde adentro, porque de manera muy sutil, escuche bien, las novelas en la televisión hispana
Los que somos latinos, a las 6 de la tarde la gente ya no sale de su casa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque vienen las novelas, Muchachita, Carrusel de las Américas, Corazón de Nadie. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. ¿Cuál? Alma Llanera. Paquita, la del bar. No, ella era la cantante. Las novelas de televisión hispana, las películas en el cine celebran el adulterio y lo llaman amor verdadero. Las redes sociales nos venden vidas perfectas, lo que genera comparación y hasta descontento y tristeza, porque todo lo que se pone en Facebook y en el social media es pura felicidad. ¿Y qué decir de las canciones que promueven infidelidad, despecho, falta de compromiso, y hasta lo dicen como algo contagioso? Hasta el ritmo, mire, de las letras que estamos cantando, hablando de todo eso, y hasta los chistes populares nos enseñan que casarse es una condena. Ya se casó, ya se arruinó. Nadie diga amén a eso. Y que tener hijos es una carga. Y que ser fiel a la pareja es aburrido. Y todo esto va formando una idea falsa de lo que es la familia. Y muchos de nosotros pagamos el precio, querida iglesia. Y a veces el precio es duro, es difícil, es doloroso. El gran predicador Carlos Spurgeon, que lo dijo de una manera tremenda, dijo: un hogar sin Cristo. Léalo conmigo, iglesia. Un hogar sin Cristo es una casa sin techo, expuesta a toda tempestad. Nuestra familia necesita de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: mi familia necesita de Dios. Dígalo con convicción: mi familia necesita de Dios. Y es en ese contexto que encontramos las palabras poderosas de este hombre llamado Josué. Un líder que no solamente era conquistador de tierra, sino un guía espiritual de su familia. En un momento en el que el pueblo dudaba entre servir a un Dios o a otro Dios, él no dejó espacio para la confusión y declaró abiertamente y a voz en cuello: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo: si mi familia quiere, serviremos. No dijo: si todo está bien, entonces buscaremos a Dios. No. Él dijo: yo y mi casa, con decisión, con convicción, con dirección. Porque un hogar que busca a Dios no es perfecto, pero siempre tiene dirección. No lo hace todo bien, pero todo lo hace con propósito. Y aunque no siempre tiene todas las respuestas, sabe a quién acudir: al Dios que creó la familia y tiene toda la respuesta para todo lo que nos pasa. Por eso hoy hablaremos de cómo construir un hogar que no solo vive bajo un techo, sino un hogar que vive bajo la dirección de Dios. Quiero darle 3 directrices para el sermón de esta mañana. Un hogar que vive con propósito es un hogar con dirección. Para ilustrar las palabras profundas de Josué, cuando habló a su familia y dijo: mi casa y yo serviremos al Señor, tenemos que remontarnos a una historia reciente, al comienzo de la guerra en Ucrania. En medio de la guerra se conoció el testimonio de la familia Müller, cuando las bombas comenzaron a caer en Ucrania, cerca de su ciudad. Miles de personas huyeron buscando refugio. Usted seguramente lo escuchó. Pero esta familia, el padre, la mamá y los 4 hijos, decidieron quedarse. La razón: ellos sentían el llamado de Dios a permanecer en su lugar y servir a la comunidad a través de su iglesia. Un periodista internacional, sorprendido por su decisión, les preguntó: ¿y no tienen miedo por su vida? Y el padre respondió con convicción profunda: sí tenemos miedo, dijo él, pero también tenemos dirección. Sí tenemos miedo, pero también tenemos dirección. Esta casa es guiada por Dios.
Y preferimos vivir con propósito, dijo él, en medio del peligro, que vivir sin propósito en medio de la comodidad. La convicción de Josué, al igual que la familia Müller, nos recuerda una verdad poderosa. Todos los hogares firmes siguen a alguien. Y Josué lo declaró, está ahí en Josué 24:15, por favor léalo conmigo. Escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Josué se encontraba entre un pueblo dividido, hermanos. Algunos todavía tenían el corazón en Egipto, de donde habían salido. Otros coqueteaban con otros dioses. Y en este contexto de confusión, Josué se levanta y declara con firmeza. ¿Cómo sonaría este versículo en nuestro contexto de hoy? Si lo pudiéramos poner a nuestra cultura, estaba pensando en cómo sonaría este versículo. Escribí algo, déjeme compartirlo. Si el versículo de hoy sonaría algo así: escojan hoy a quién seguir. Si a los valores de este mundo que exaltan la fama, el dinero, el placer sin límites y una vida sin compromiso, o a la cultura popular que les dice que cada quien haga lo que quiera sin importar a quién lastime. Pero en cuanto a mi casa y a mí, hemos decidido vivir para el Señor, honrar sus caminos y construir un hogar centrado en la presencia de Dios. Esa fue la declaración de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. La fe, hermanos, no se transmite por herencia. La fe tiene que vivirse todos los días. La fe se vive, la fe se decide. Y lamentablemente, iglesia, la fe se está debilitando hoy en día en muchos hogares. No porque Dios haya cambiado, sino porque muchas veces, sin darnos cuenta, hemos perdido de vista la visión. La rutina de la vida nos acarrea, nos zarandea el trabajo, la responsabilidad, y todo eso va llenando nuestro calendario. Iglesia amada, se lo digo con todo el corazón, podemos tener un calendario lleno de actividades y un corazón vacío en la familia. Por eso, hermanos, es que toda familia, nos decía Dallas Willard, necesita 3 cosas. La puse en su hoja. Toda familia, eso no está en la pantalla, pero está en su hoja. Toda familia necesita 3 cosas. Mire, necesita visión, lo dice conmigo, necesita visión, necesita intencionalidad y necesita implementación. Toda familia necesita eso. Necesitamos tener una visión en la vida, ser intencionales e implementar esa visión en nuestra vida. Y como dijimos en domingos pasados en nuestra serie Raíces que permanecen, la visión no se inventa, la visión se revela. Es a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo que nosotros comenzamos a tener forma de lo que es nuestra familia y cómo Dios quiere que nuestra familia se dirija. Lamentablemente, iglesia, muchos de nosotros gastamos toda nuestra vida en el tercer punto, en la implementación. Lo que quiero decir es, implementamos esto y lo otro, resolvemos, planeamos, corremos, pero si no hay una visión espiritual, entonces estaremos construyendo sobre una base que está desenfocada. Proverbios 28:19 nos lo recuerda. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y lo mismo sucede con nuestra casa. Donde no hay visión, donde la visión no viene de Dios, las familias se fragmentan, los hijos se confunden y la fe se enfría. Por eso hoy más que nunca necesitamos ver mejor. Necesitamos pedirle a Dios en una cultura de hoy que nos ayude a ver. Necesitamos a Cristo en nuestra casa. En otras palabras, no debemos ver a nuestra familia solo como papá, mamá e hijos. Debemos ver nuestra familia como un centro, como un campo de discipulado. El hogar como una plataforma donde nosotros glorificamos a Dios. Hace algunos años conocí la historia de la abuela Ana, de 74 años de edad. Esta mujer tuvo hijos
y ahora tenía la bendición de ver a sus nietos, pero varios de sus hijos no llegaban a la iglesia. Incluso uno de ellos se consideraba como un ateo. Y Ana vivía sola en un pequeño departamento, pero siempre tenía una Biblia abierta en la mesa y un corazón lleno de fe. Cada mañana Ana se levantaba y oraba por cada uno de sus hijos por nombre y aún por sus nietos. Escribía versículos bíblicos, y se los ponía en carta y se los enviaba por carta, no por WhatsApp ni, usted sabe, TikTok, ahora toda la tecnología. Ella hacía la antigua y siempre lo hacía. Cuando alguien le preguntaba si no se sentía sola, Ana decía con una sonrisa en su rostro, decía ella: nunca estoy sola, Dios vive aquí, esta casa le pertenece a Dios. Y años más tarde, uno de sus nietos tuvo una crisis emocional. Cuando el nieto no sabía a dónde ir, adivine a dónde fue. Exactamente. Corrió a casa de la abuela y en casa de la abuela encontró una atmósfera, escuche bien, que no se encuentra en la psicología ni en el cuarto de consejería, sino en una Biblia abierta, en una silla de oración desgastada y una mujer con autoridad espiritual. Y este joven hoy es pastor y él dice: mi abuela no me predicó desde un púlpito, pero su casa era una iglesia. Su fe marcó mi vida más que si hubiese escuchado 1000 sermones. Y quizá usted está aquí, iglesia, y usted dirá: pero pastor, este sermón de la familia está muy bueno, pero yo soy solo. ¿Cómo yo puedo tomar una decisión familiar si vivo solo? Bueno, déjeme decirle, precisamente porque usted vive solo, no tiene excusa. Usted puede hacer una junta familiar con usted mismo, levantar la mano y decir: aprobado por unanimidad. La dirección espiritual, hermano, comienza, ¿sabe con quién? Con una sola persona, con alguien que simplemente dice: yo quiero buscar al Señor. Y quiero animarle, iglesia, en esta mañana, porque quizás usted quizás sus hijos ya se fueron de casa, quizás su cónyuge ya partió con el Señor, o quizás usted está aquí todavía esperando formar una familia, pero eso no significa que su hogar no tiene dirección. Por eso yo quiero animarle de parte de Dios en esta tarde. Escuche esto: la dirección espiritual de su hogar no depende del tamaño de su familia, sino del tamaño de su decisión. Por eso, iglesia, usted hoy siente tal vez que su familia se está desmoronando, o que su fe se está enfriando, o que sus hijos no quieren saber nada de Dios. Estoy aquí para animarle a decir: no pierda la esperanza. A veces Dios comienza la restauración de una casa con una sola persona que se levanta y dice: mi casa y yo serviremos al Señor. También Dios desea un hogar que busca a Dios, que se edifique sobre la verdad, la reverencia y la gracia. Mire lo que dice Josué 24:14. ¿Me ayuda a leer, iglesia? Dice: ahora pues teman al Señor. Diga eso conmigo: ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Mire, Él no solo nos dijo: sirve al Señor, nos explicó cómo hacerlo. Él nos dio las pautas de los 3 pilares que toda familia necesita, además de visión, intención e implementación. Su familia y la mía necesita tener estos 3 elementos para agradar a Dios. La primera es temor de Dios. Diga eso conmigo, iglesia: temor de Dios. Y el temor de Dios no significa tener miedo como si fuera un castigo adelante, sino tener una reverencia por su presencia. Tener a Dios, es decir, en esta casa nosotros tomamos decisiones no por nuestra cuenta. En todo lo que hacemos buscamos a Dios. No se trata de vivir con miedo, pero tampoco de tener a Dios a la ligera. ¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? No se trata de ver a Dios a la ligera. Dios es Dios y Él merece todo nuestro respeto. ¿Cuántos dicen amén?
había una hermanita que limpiaba la iglesia, pero era así flojita, no era de Chartel en español, no vaya a pensar que estoy. Y siempre que barría el templo le daba flojera recoger el polvo. Y el púlpito era así cerrado, no se veía. Entonces ella ponía siempre el polvito allí. No le importaba, ¿verdad? Hasta que una vez haciéndolo y puso el polvo, escuchó una voz que le dijo: yo te vi. Y se espantó, su corazón empezó a palpitar y dijo: ¿quién eres? Y respondió la voz: soy el Señor. ¡Ah, qué bueno! Pensé que era el pastor. Le tenía más respeto al pastor que a la presencia de Dios. Y hermanos amados, el temor de Dios comienza cuando reconocemos que Él está más presente y más atento que cualquiera. Por eso, hermanos, es que en nuestro hogar honramos a Dios. Número 2, integridad. ¿Qué significa ser íntegro, hermanos? Significa que si decimos que confiamos en Dios, Él debe ser primero. Por eso debemos ser muy cuidadosos en lo que cantamos aquí como iglesia. Nosotros, hermanos, en esta iglesia, se lo digo con un corazón pastoral, cuidamos mucho lo que vamos a cantar para Dios, porque no queremos estar aquí y no ser íntegros en lo que estamos haciendo para Dios, o cantar lo que no estamos sintiendo. Por ejemplo, cantamos a veces: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y la pregunta es: ¿de verdad amas a Dios más que a tu vida? Anoche te viene el TikTok por 3 horas. ¿Y tu Biblia? Y a veces cantamos por cantar, solo porque nos gana la emoción. Pero lo que Dios quiere es un corazón íntegro. Les he contado la historia del pastor que había llegado a la iglesia por primera vez. Era un pastor nuevo y obviamente la iglesia era muy pequeña, no le daban mucho sueldo, y él recién movido, los biles, todo se había acumulado. Y el día domingo había predicado en la iglesia, y el lunes decidió subirse al autobús para ir a buscar algunas cosas. Y cuando sube al autobús, el chofer, ya les he contado esta historia a algunos, pero otros no la saben, el chofer le entregó más cambio de lo que él había pagado. Y él se sentó en su lugar y vio y dijo: pero esto es mucho más de lo que yo pagué. Y empezó la lucha interna en su corazón, porque él necesitaba pagar los biles, necesitaba ese dinero. E incluso pensó y dijo: Señor, ¿será que tú me estás bendiciendo con esto? Pero luego él se acordó que Dios desea de sus hijos integridad. Y él dijo: no, esto no puede ser. Cuando pidió la parada para bajar del autobús, le dijo al chofer: mire, usted me dio mucho más de lo que yo le pagué en cambio. Así es que mire, aquí tiene lo que usted me dio. Y el chofer le dijo: pastor, no se lo di por accidente. Ayer estuve yo en su iglesia y usted estaba predicando sobre la honestidad, dijo él. Y hoy que subió decidí probar si lo que hablaba era cierto. ¿Qué le parece eso? El pastor se bajó con una gran alegría diciendo: gracias a Dios. Y el chofer le dijo: el domingo nos vemos con toda mi familia en la casa de Dios. Hace muchos años que él no iba a la iglesia. Entonces, integridad y finalmente fidelidad, hermanos. Muchos hogares hoy no se rompen por la falta de amor, sino por la falta de fidelidad al pacto, a la palabra o al carácter de Dios. Amén. Hay quienes necesitan dejar de ser fieles, pero al sillón. Decía una esposa: ay, mi marido es bien fiel al sillón. Llega del trabajo todos los días en el sillón. Ahí sí es bien fiel. Algunos tenemos que dejar de ser fieles al sillón y comenzar a ser fieles a Dios. Vámonos a casa. Iglesia, estoy terminando. Un hogar que busca a Dios es un hogar que tiene propósito. Amén. Lea conmigo Deuteronomio 6 al 7. ¿Me ayuda? Dice: estas palabras que yo te mando, que dice, estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta palabra dice, Dios no desea que nuestras familias sobrevivan, hermanos, sino que vivan con un propósito eterno. Mire, un hogar que busca a Dios no es un hogar que actúa al azar. Es un hogar que tiene intención. Déjeme leerle la historia de John Newton. Tal vez usted lo ha escuchado. Este hombre fue creado en un hogar con una madre que era muy piadosa, y desde los 4 años la sentaba en sus piernas su mamá y le leía la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. Le hablaba de la palabra de Dios. Y él pues dice, yo tenía 4 años, yo lo que quería era jugar. Pero la mamá cada noche lo sentaba en sus piernas y le leía la palabra de Dios. Finalmente la mamá falleció a muy temprana edad, cuando John todavía era un niño. Y él obviamente, al crecer sin mamá, al crecer con un poco de rencor porque Dios se había llevado a su mamá, decía él, se convirtió en el tiempo donde él vivía en un traficante de esclavos, vulgar, endurecido, aparentemente sin esperanza. Pero su madre, antes de morir, sembró en él la palabra del Señor. Su mamá sembró en él esperanza. Y él cuenta en una ocasión que estaba en un barco llevando a algunos esclavos de contrabando, y se levantó una marea que parecía hundir el barco. Cuando él sentía que iba a morir en ese tiempo, se acordó de las palabras de su madre. Sus palabras llegaron como un eco del cielo, y en ese momento de desesperación, John clamó a Dios, y el Señor lo salvó, lo transformó, y con el tiempo lo usó poderosamente como uno de los líderes del movimiento abolicionista de Inglaterra. Y fue también el autor de aquel himno que todos, millones de personas en el mundo han cantado, Sublime Gracia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Sublime gracia del Señor. Y todo comenzó en una casa humilde, con una madre que lo sentaba en las piernas y le leía la palabra del Señor. Deje preguntarle algo, iglesia. ¿Es su hogar un hogar de propósito? ¿Y qué si ese fuera su hogar? ¿Y si su fe, y si sus oraciones y su testimonio dejaran una huella en la vida de las generaciones que vienen? Cuando sus hijos y sus nietos y sus bisnietos tal vez no se acuerden de su nombre, pero se acuerden de la fe que había en usted, y que usted bendiga a su familia, no porque se dejó llevar por la cultura ni por lo que estaba pasando allá en el mundo, sino porque solo usted decidió de una vez por todas decir: mi casa y yo seguiremos al Señor. Todo comienza con una decisión, la misma decisión que cambió la vida de Josué y su familia, la misma decisión de la familia Müller, la misma decisión de la familia que puede cambiar el curso de su familia si usted le dice a Dios hoy: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo sé que muchas familias, hermanos, no son la familia que soñamos. A veces en nuestra familia hay peleas, distancias, heridas, o tal vez cuando queremos levantar un hogar con soledad, con lágrimas, con fe. Pero déjeme recordarle algo para terminar en esta tarde, iglesia.
Dios no necesita una familia perfecta para comenzar una obra en usted. Lo que Dios necesita es una decisión. Dios no necesita que su familia sea la mejor. Lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que se levanten con una decisión. Esa decisión que tomó Josué, esa decisión que tomó la abuela Ana cuando oraba solo, esa decisión que miles de personas han tomado de decir: nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y yo puedo decir: mi casa no será una casa perfecta, pero sí es una casa que será dirigida por Dios. Mi pasado tal vez no sea el ideal, pero mi futuro está en las manos de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor, pase lo que pase y pese a quien le pese, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo quiero invitarle, hermanos, a que usted hoy haga esa decisión, que no se vaya de este lugar igual, que no se vaya con la cultura del mundo que muy sutilmente lo está preparando para el fracaso. Que usted salga de aquí y pueda decir conmigo: mi familia no es perfecta, pero es una familia con propósito. Mi familia no tendrá un pasado lindo, pero tendrá un futuro maravilloso. Y si usted todavía no es casado o no es casada, y si su familia no quiere saber nada de Dios, usted pueda salir de aquí y decir: mi familia será bendecida por la decisión que hoy yo tomo. Mi casa y yo serviremos al Señor.